«Dios mío, Phoebe, ¿qué has hecho?», gritó la directora Miller, de pie sobre el cuerpo del capitán del equipo de fútbol, Brad Collins, que yacía inconsciente en medio del pasillo de la escuela. «Yo no quería. Él simplemente me agarró y yo», balbuceó Phoebe Harrison, sus enormes manos aún temblando por la adrenalina. «Llamen a una ambulancia, inmediatamente». La directora tomó el teléfono, mientras una multitud de estudiantes se reunía alrededor con sus teléfonos listos. «Phoebe, ¿qué pasó con tu cara?», susurró su mejor amiga Madison, notando la extraña expresión de absoluta determinación en los ojos de la chica que todos consideraban tranquila e inofensiva. «Estoy cansada de esconderme, Maddie, cansada de fingir que soy débil. Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para descubrir cómo termina todo. Pero mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada». 12 horas antes, Phoebe Harrison se despertó en su pequeña habitación en la casa de Maple Street en el pueblo de Riverdale, Oregón, con la misma sensación de catástrofe inminente que la había perseguido durante 3 meses seguidos. A sus 17 años, pesaba 140 kilos, y cada mañana comenzaba con el doloroso ritual de elegir ropa que de alguna manera ocultara su figura. Pero hoy era especial. Hoy se cumplía 1 año exacto desde el día en que murió su hermana menor, Emily. La familia nunca hablaba de ello, pero Phoebe sabía la verdad. Emily se había suicidado debido al acoso en la misma escuela donde ahora estudiaba ella. Los mismos pasillos, los mismos maestros que cerraban los ojos ante el abuso. Y lo que era peor, algunos de los mismos estudiantes que llevaron a Emily a la desesperación. La madre de Phoebe, Susan Harrison, estaba sentada en la cocina con una taza de café y los ojos rojos de tanto llorar. Cada 1 de octubre se levantaba a las 4 de la mañana y simplemente lloraba hasta el amanecer. El padre, Michael, ya se había ido a trabajar al taller mecánico. No podía soportar este día y siempre encontraba una excusa para escapar de casa. «Mamá Sackett, ¿estás bien?». Phoebe abrazó a su madre por los hombros, sintiendo cómo su propio corazón se rompía una y otra vez. Solo estoy pensando en lo que podría haber hecho de manera diferente», susurró Susan, acurrucándose contra su hija. «Quizás si hubiera hablado más con ella, si hubiera hecho que la directora tomara medidas». Phoebe abrazó más fuerte a su madre, pero por dentro ardía de rabia. Recordaba cómo sus padres luchaban por Emily, cómo suplicaban a la administración escolar que interviniera, cómo la directora Miller desestimaba con frases como «los niños son niños, y esto les enseñará a ser más fuertes». Cómo la psicóloga escolar, la doctora Reynolds, proponía trabajar en la autoestima, en lugar de castigar a los culpables. «No es tu culpa, mamá, nunca lo fue», dijo Phoebe, pero en el fondo sabía que su familia se estaba desmoronando desde hacía 1 año. Su padre bebía cada vez más, su madre prácticamente no salía de casa, y Phoebe se había vuelto aún más introvertida, ganando otros 20 kilos por el estrés. En el camino a la escuela, Phoebe, como siempre, iba sola. Su única amiga, Madison Taylor, vivía en el otro extremo de la ciudad, y solo se encontraban cerca de la escuela. Madison era la antítesis de Phoebe, delgada, enérgica, con una melena de rizos pelirrojos y un optimismo infinito que a veces incluso resultaba molesto. Pero era la única persona en la escuela central de Riverdale que trataba a Phoebe como a una persona de verdad. La cuestión era que Madison tenía un secreto que nadie más sabía, excepto Phoebe. Hace 2 años, ella misma había sido gorda. Pesaba casi 90 kilos y medía 1,55 m. Pero en el verano antes del último año, fue ingresada en el hospital por serios problemas cardíacos, y los médicos la obligaron a perder peso, amenazándola con la discapacidad. En 6 meses, Madison se convirtió en una chica delgada, pero los recuerdos de lo que era ser objeto de burlas permanecieron para siempre. Phoebe, espera». Madison la alcanzó en la entrada de la escuela, respirando con dificultad. «Escucha, tengo que decirte algo. Escuché accidentalmente una conversación entre Brad Collins y su grupo ayer después de la escuela». Phoebe sintió cómo se le helaba la sangre. Brad Collins es el capitán del equipo de fútbol, el niño dorado de la escuela, el hijo del dueño del concesionario de autos más grande de la ciudad, alto, musculoso, con una sonrisa perfecta y una completa falta de conciencia. Él fue el principal instigador del acoso a Emily hace 1 año. ¿Qué dijeron? Phoebe intentaba mantener la calma, pero sus manos ya temblaban. Ellos están planeando algo especial para hoy, en honor al aniversario. Ya sabes,
Brad dijo que quería rendir homenaje a la pequeña Harrison, y todos se rieron. Phoebe, creo que van a hacer algo horrible. En ese momento, Phoebe sintió que algo se activaba en su cabeza. Todo el miedo, todo el dolor del último año de repente se transformaron en algo diferente, algo frío y decidido. Gracias por avisarme, dijo con una voz tranquila que hizo que Madison la mirara con sorpresa. Phoebe, te ves extraña. ¿Qué vas a hacer? Nada especial, solo voy a clase. Pero eso era una mentira. Phoebe sabía que hoy todo cambiaría. Estaba cansada de tener miedo, cansada de esconderse, cansada de permitir que esos monstruos destruyeran vidas sin consecuencias. La verdad es que Phoebe tenía un secreto que nadie conocía, ni siquiera Madison. Un secreto que había mantenido oculto durante varios años. Hace 3 años, cuando el acoso a Emily apenas comenzaba, su padre Michael decidió inscribir a sus 2 hijas en una clase de entrenamiento de fuerza. Él mismo había practicado boxeo en su juventud y entendía que las chicas necesitaban saber cómo defenderse. Emily abandonó rápidamente las clases. Era demasiado frágil y no soportaba el esfuerzo físico. Pero a Phoebe le gustó. El entrenador, un exboxeador profesional llamado Rocky Morales, notó de inmediato que tenía habilidades inusuales. A pesar de su sobrepeso, Phoebe tenía una coordinación asombrosa, una reacción fulminante y una fuerza física simplemente fenomenal. Para cuando Emily murió, Phoebe podía levantar 70 kilogramos en press de banca y hacer sentadillas con una barra de 90 kilogramos. Resultados impresionantes para una chica de su edad. Pero después de la muerte de su hermana, dejó de ir a las clases. Sus padres estaban demasiado sumidos en su propio dolor para prestar atención a lo que hacía su hija mayor. Phoebe simplemente se encerró en casa, comiendo para aliviar el estrés y ganando peso. Sin embargo, los músculos no desaparecieron. Simplemente se escondieron bajo una capa de grasa. Las primeras 2 clases transcurrieron relativamente tranquilas. En historia, el señor Johnson hablaba sobre la guerra civil y Phoebe notó la amarga ironía de que hablaba sobre la lucha por la justicia, mientras que en su propia escuela reinaba el completo desorden. En matemáticas, la señora Parker resolvía ecuaciones, pero la única ecuación que interesaba a Phoebe en ese momento era simple. La venganza es igual a la justicia. Pero en el gran recreo todo comenzó. Phoebe estaba de pie junto a su taquilla, sacando libros para la siguiente clase, cuando sintió la mirada de alguien. Al volverse, vio a Brad Collins y su pandilla, Jason Williams, Trey Davis y Kyle Anderson. Los 4 eran altos, atléticos y absolutamente seguros de su impunidad. «Mira a quién tenemos aquí», dijo Brad acercándose lentamente. «Phoebe Harrison en persona. ¿Sabes qué día es hoy, gorda?» Phoebe intentó pasar de largo, pero Jason le bloqueó el camino. «Hey, estamos hablando contigo. Es grosero ignorar a la gente. Especialmente en un día tan especial», añadió Trey sacando un smartphone de su bolsillo. «Sabes, pensamos que sería bueno rendir homenaje a tu hermanita. A ella le encantaba la atención, ¿verdad?» El corazón de Phoebe latía tan fuerte que estaba segura de que todos a su alrededor podían oírlo. «Deja a Emily en paz». «Oh, pero no podemos hacer eso». Brad hizo una mueca de falsa simpatía. «Verás, la pequeña Emily Harrison dejó un verdadero legado. Mostró a todos lo que les sucede a los perdedores que no pueden lidiar con la realidad. Y creemos que su hermana mayor debería continuar la tradición familiar». En el pasillo comenzó a reunirse una multitud. Los estudiantes olfateaban el escándalo y se acercaban a él como moscas al miel. Phoebe vio caras conocidas, pero nadie dio un paso para ayudarla. Simplemente se quedaron allí mirando, sacando sus teléfonos, listos para capturar la humillación. «¿Sabes qué es gracioso?», continuó Brad, claramente disfrutando del momento. «Tu hermana al menos era simpática, delgada. Y tú, Dios mío, es doloroso mirarte. ¿Cómo te metes siquiera por las puertas?». Phoebe sintió que algo comenzaba a hervir dentro de ella. Pero no era miedo ni humillación, era pura y blanca furia. «Vamos, no te quedes callada». Kyle la empujó en el hombro. «Di algo, o eres tan muda como lo fue tu hermana antes de que...». No tuvo tiempo de terminar la frase porque Phoebe le agarró la mano más rápido de lo que cualquiera pudo reaccionar. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con tal fuerza que Kyle soltó un grito de dolor. «Nunca más menciones a mi hermana», dijo ella con una voz tranquila pero absolutamente clara. «Nunca». «Suéltalo, vaca». Brad intentó empujar a Phoebe, pero ella ni se movió.
Su agarre era más fuerte que una trampa de acero. Phoebe, suéltalo. Kyle intentaba liberarse, pero Phoebe lo sostenía como si su mano estuviera hecha de papel. Fue en ese momento que apareció la directora Miller en el pasillo. Una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos cansados. En el año transcurrido desde la muerte de Emily, había envejecido notablemente, y a veces Phoebe sentía que la directora experimentaba un sincero remordimiento. Pero eso era demasiado poco y demasiado tarde. ¿Qué está pasando aquí? La directora Miller miró severamente a la multitud reunida. Señorita Harrison, suelte inmediatamente al señor Anderson. Phoebe lentamente aflojó los dedos, y Kyle retiró la mano, frotándose las marcas rojas en la muñeca. Pero su mirada no se apartaba del rostro de Brad Collins, y lo que él vio en sus ojos lo hizo retroceder por un momento. Señor Collins, ¿cuál es su versión de los hechos? La directora se frotó cansadamente el puente de la nariz. Solo estábamos hablando con Phoebe, señora Miller. Queríamos apoyarla en un día tan difícil, y de repente ella atacó a Kyle sin ningún motivo. Brad representó la inocencia tan hábilmente que incluso Phoebe dudó por un instante de su propia rectitud. ¿Es eso cierto, señorita Harrison? Phoebe guardó silencio. Sabía que si decía la verdad, nadie le creería de todos modos. Brad era el niño dorado de la escuela, y ella era la marginada, la hermana de una suicida. En la ecuación de la justicia escolar, no tenía ninguna oportunidad. Señorita Harrison, espero su respuesta. Solo estábamos hablando, finalmente dijo Phoebe, y su voz era completamente plana. La directora Miller suspiró. Entonces, vamos a dispersarnos. Y señorita Harrison, si siente que no puede controlar sus emociones en un día tan difícil, tal vez debería llamar a sus padres. No, gracias. Tengo todo bajo control. La multitud comenzó a dispersarse, pero Brad se quedó. Se acercó a Phoebe muy de cerca y susurró tan bajo que solo ella lo oyó. Esto no ha terminado, gorda. Tu hermana fue solo un calentamiento. Hoy haremos un espectáculo en su honor del que hablará toda la ciudad. Y no podrás hacer nada porque eres tan débil y fracasada como ella. En ese momento, algo se rompió definitivamente en la cabeza de Phoebe. Todos los miedos, toda la inseguridad, todos los intentos de ser una buena chica desaparecieron en un segundo. Solo quedó una determinación cristalina. Ya veremos, susurró ella en respuesta. Y en su voz había algo que hizo que Brad se detuviera por un momento. Las siguientes 2 clases pasaron como en una niebla. Phoebe estaba en biología y escuchaba al señor Thompson hablar sobre depredadores y presas en la naturaleza, y pensaba en cómo en la sociedad humana funcionan las mismas leyes. Los fuertes devoran a los débiles, y la única forma de sobrevivir es dejar de ser débil. En inglés la señora Brown leía «Matar a un ruiseñor» y hablaba sobre la importancia de proteger a los inocentes. Phoebe escuchaba y pensaba en cómo a los adultos les encantan las palabras bonitas sobre la justicia, pero cuando se trata de acciones reales, siempre encuentran razones para no intervenir. Durante el almuerzo, Madison intentó hablar con ella, pero Phoebe casi no respondió. Estaba demasiado concentrada en lo que sucedía en el comedor. Brad y su grupo estaban sentados en su mesa habitual en el centro del salón, pero hoy claramente estaban planeando algo. De vez en cuando miraban hacia ella y susurraban, riendo de vez en cuando. «Phoebe, ¿me oyes?» Madison movió la mano frente a su cara. «Pareces lista para matar a alguien». «No a alguien en particular». «Phoebe, me asustas. Por favor, simplemente ignóralos. Solo quedan 1 año y medio para graduarnos. Y luego nos iremos a la universidad y nunca más veremos a esos idiotas». Phoebe miró a su única amiga, la dulce, ingenua Madison. Realmente creía que se podía simplemente esperar, que si ignorabas el problema, este desaparecería por sí solo. Pero Emily también pensaba así. ¿Y dónde está ahora? Sabes, Maddie, he estado pensando mucho en lo que le pasó a Emily, y he entendido una cosa. Ella no murió porque fuera débil. Murió porque no hubo una sola persona lo suficientemente fuerte como para protegerla. Phoebe, incluyéndome a mí, fui una cobarde. Sabía lo que le estaban haciendo, pero tenía miedo de llamar su atención. Pensé que si me mantenía invisible, no me tocarían. Pero ¿sabes qué? De todos modos me tocaron, y Emily murió. Madison extendió la mano y apretó la palma de Phoebe. No es tu culpa. Quizás, pero lo que suceda a continuación será completamente mi responsabilidad. Después del almuerzo, había clase de educación física, y fue entonces cuando Brad decidió llevar a cabo su plan.
El entrenador Johnson anunció que hoy jugarían dodgeball, un juego que Phoebe odiaba más que nada en el mundo. Era simplemente una oportunidad legalizada para que los fuertes se burlaran de los débiles. Los capitanes elegían a los jugadores y, por supuesto, Phoebe fue la última en ser elegida. Se encontró en un equipo contra Brad, Jason, Trey y Kyle y sabía que no era una coincidencia. Bien, chicos, ya conocen las reglas. El entrenador Johnson era un hombre de unos 40 años, un ex militar que realmente creía que el deporte forja el carácter. Jugamos limpio, sin rudeza. Empezamos. Los primeros 5 minutos transcurrieron relativamente tranquilos. Las pelotas volaban de un lado a otro, los jugadores eran eliminados y regresaban. Pero Phoebe notó que el grupo de Brad claramente estaba esperando el momento adecuado. Ese momento llegó cuando solo quedaban 6 jugadores en la cancha. Phoebe y 2 chicos de su equipo contra Brad, Jason y Trey. El entrenador se distrajo por un momento para separar una pelea en la cancha vecina, y Brad inmediatamente dio una señal a sus amigos. Las 3 pelotas volaron hacia Phoebe al mismo tiempo. Eso era una violación de las reglas. Solo se podía lanzar una pelota a la vez, pero el entrenador no estaba cerca, y los demás jugadores temían decir algo. Phoebe logró esquivar la primera pelota, atrapó la segunda, pero la tercera le dio directamente en el estómago, con tanta fuerza que se dobló por la mitad, respirando con dificultad. Según las reglas del juego, debía salir, pero en lugar de eso, se enderezó lentamente y miró directamente a Brad. «Oh, lo siento, gorda», dijo él burlonamente. «Eres un blanco tan grande que es difícil fallar». «Sí, como un granero», añadió Jason. «O como tu hermana muerta. También era un blanco fácil». De repente el salón quedó en silencio. Incluso el entrenador Johnson, que acababa de regresar, se detuvo al escuchar las últimas palabras. «Señor Williams, ¿qué dijo?» Su voz era baja y amenazante. «Nada especial, entrenador. Solo estábamos discutiendo la estrategia del juego». Pero Phoebe ya no escuchaba. En su cabeza estaba ocurriendo algo extraño. De repente vio toda la situación con mucha claridad, como si estuviera observando desde afuera. Se dio cuenta de que este momento era inevitable. Todos los últimos 3 años la habían llevado a esto. La muerte de Emily, meses de humillaciones, la indiferencia de los adultos, su propia cobardía. Todo eso era solo un preludio a lo que debía suceder ahora. Phoebe levantó la pelota que había atrapado un minuto antes. Un balón de goma común pesa alrededor de 1 kilogramo. En sus manos parecía ligero como una pluma. «Hey, Brad», dijo ella con voz tranquila. Él se dio la vuelta, aún sonriendo. «¿Qué pasa, gorda? ¡Atrapa!». Phoebe lanzó el balón de una manera que no hacían los escolares normales durante un juego. Lo lanzó como lo hacen los pitchers profesionales en béisbol, usando toda la fuerza de su cuerpo, todo el poder de los músculos que habían estado ocultos bajo una capa de grasa durante años. El balón recorrió la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, y golpeó a Brad directamente en el plexo solar con tal fuerza que el sonido del impacto resonó en las paredes del gimnasio. Brad se dobló por la mitad, como un cuchillo de bolsillo, y cayó al suelo, tratando de respirar. Su rostro se volvió instantáneamente morado. Sus ojos se salieron de las órbitas y de su garganta salieron sonidos entrecortados. El gimnasio quedó en un silencio absoluto. Incluso los sonidos de las canchas vecinas se apagaron, como si toda la escuela sintiera que algo importante había sucedido. «Dios mío», susurró el entrenador Johnson, corriendo hacia Brad. «Alguien, llame a la enfermera, inmediatamente». Jason y Trey estaban de pie sobre su líder, sin entender lo que estaba pasando. Brad aún no podía respirar. Su cuerpo se retorcía convulsivamente en el suelo del gimnasio. «¿Qué has hecho, psicópata?». Jason se volvió hacia Phoebe, pero al ver la expresión en su rostro, retrocedió instintivamente un paso. «Jugué según sus reglas», dijo Phoebe, y en su voz no había ni rabia ni satisfacción, solo una fría calma. «¿Querían un juego? Aquí lo tienen». El entrenador Johnson ayudó a Brad a sentarse, y finalmente pudo tomar una respiración entrecortada. El color de su rostro volvía lentamente a la normalidad, pero aún no podía hablar. «Señorita Harrison, a la oficina del director, inmediatamente». El entrenador estaba en estado de shock. En 20 años de trabajo en la escuela, no había visto nada igual. Phoebe asintió y se dirigió hacia la salida del gimnasio. En el umbral se dio la vuelta y miró a Brad, que aún estaba sentado en el suelo, sosteniéndose el pecho con las manos. «Emily ya no está con nosotros», dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Pero yo estoy aquí, y si alguno de ustedes decide jugar sus juegos otra vez,
Recuerden, yo también sé jugar. Los pasillos de la escuela zumbaban con rumores incluso antes de que Phoebe llegara a la oficina del director. Las noticias en el entorno adolescente se propagan a la velocidad de la luz, especialmente cuando se trata de algo tan inesperado. Phoebe Harrison casi mata a Brad Collins. ¿Viste cómo le pegó con el balón? No podía ni respirar. Y ni siquiera se disculpó. Solo se quedó mirando. Dicen que es una psicópata. Hereditario. ¿Recuerdas a su hermana? Phoebe escuchó fragmentos de conversaciones y comprendió que al final del día se convertiría en una heroína o en la paria número 1. Pero lo extraño era que eso no le preocupaba en absoluto. Por primera vez en muchos meses, se sentía verdaderamente viva. En la sala de espera del director se encontró con Madison, que parecía haber visto un fantasma. Phoebe, ¿qué está pasando? Todos dicen que casi maté a Brad Collins. Eso es una exageración. Solo le mostré lo que es ser un blanco. Pero sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Su padre posee la mitad de la ciudad. Pueden demandar a tu familia, expulsarte de la escuela, denunciarte a la policía. Phoebe miró a su amiga con sorpresa. Maddie, ¿recuerdas lo que pasó cuando lo llevaron a Emily al suicidio? ¿Expulsaron a alguien? ¿Demandaron a alguien? ¿O simplemente todos hicieron como si nada hubiera pasado? Madison abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía nada que decir. Phoebe tenía razón. Después de la muerte de Emily, la administración escolar llevó a cabo una investigación formal que no encontró una conexión directa entre las acciones de los estudiantes y la trágica decisión de Emily Harrison. Brad y sus amigos recibieron una advertencia verbal y continuaron estudiando como si nada hubiera pasado. La puerta de la oficina del director se abrió y apareció la señora Miller en persona. Se veía cansada y confundida. Señorita Harrison, por favor, pase. La oficina del director estaba decorada en un intento de crear un ambiente acogedor. Sillones suaves, plantas de interior, fotos de graduados en las paredes. Pero Phoebe siempre se sintió aquí como en un juicio, donde la sentencia se conoce de antemano. Siéntate, Phoebe. Necesitamos hablar seriamente. Phoebe se sentó en la silla frente al escritorio de la directora y la miró directamente a los ojos. Sin miedo, sin remordimientos. Solo una tranquila confianza. El entrenador Johnson me habló sobre lo que sucedió en el gimnasio. También me llamó la enfermera de la escuela. Brad Collins sufrió un fuerte golpe en el pecho y una conmoción cerebral. Los médicos le recomendaron varios días de descanso. Lamento escuchar eso, dijo Phoebe en un tono monótono. ¿Lamentar? Phoebe, ¿entiendes la gravedad de la situación? Podrías haber dejado incapacitado a un compañero. No más de lo que él dejó incapacitada a mi hermana. La directora Miller se reclinó en su silla y se frotó las sienes. Phoebe, entiendo que hoy es un día difícil para tu familia. El aniversario de la muerte de Emily es... No te atrevas, la voz de Phoebe se volvió helada. No te atrevas a mencionar el nombre de mi hermana, haciéndote pasar por alguien que se preocupaba por ella. ¿Dónde estaba tu preocupación cuando ella vino a ti y te contó lo que le estaba sucediendo? ¿Dónde estaba tu preocupación cuando nuestros padres te suplicaron que tomaras medidas? Señorita Harrison, hice todo lo que pude. Hiciste todo lo posible para no crear problemas a los padres ricos. Cerraste los ojos porque Brad Collins trae dinero y reputación a la escuela. Y Emily era solo una estadística. La directora guardó silencio. Y en ese silencio, Phoebe leyó más que en cualquier palabra. Tenía razón, y ambas lo sabían. Bueno, finalmente dijo la señora Miller. Independientemente de las circunstancias, tus acciones son inaceptables. Estoy obligada a suspenderte de clases por una semana. También se llevará a cabo una investigación y dependiendo de sus resultados, se pueden tomar medidas adicionales. Entiendo. Phoebe se levantó de la silla. ¿Puedo irme? Phoebe, la directora la detuvo en la puerta. Realmente intenté ayudar a tu hermana. Tal vez no de la manera en que debería, pero lo intenté. Y no quiero que te suceda lo mismo. Phoebe se dio la vuelta y miró a la mujer que podría haber salvado a Emily, pero no lo hizo. Conmigo ya no pasará nada, porque ya no soy una víctima. Al salir de la oficina de la directora, Phoebe se dio cuenta de que la atmósfera en la escuela había cambiado drásticamente. Los estudiantes la miraban de manera completamente diferente, con precaución, con respeto, con curiosidad. Nadie más se reía a sus espaldas ni hacía comentarios burlones sobre su peso. Madison la esperaba en su casillero, pero la acompañaban otras personas que Phoebe apenas había notado antes. Entre ellas estaba Sarah Jones, una chica tranquila de su clase de matemáticas, que constantemente era objeto de acoso por usar gafas y por su interés en la ciencia.
Junto a ella estaba Marcus Brown, uno de los pocos estudiantes afroamericanos en la escuela, que regularmente enfrentaba comentarios racistas, y otros chicos que compartían una cosa en común. Todos eran marginados. Phoebe, comenzó Sarah con inseguridad. Queríamos decir, gracias. ¿Por qué? Por hacer lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Por mostrarles a esos bastardos que también tenemos dientes. Marcus asintió. Toda la escuela solo habla de esto. Brad Collins está en la enfermería. Sus amigos están en shock. Y el entrenador Johnson está revisando las reglas del dodgeball. Phoebe miró a esos chicos, a aquellos que normalmente nadie notaba, que estaban acostumbrados a mantener la cabeza baja y esperar que se los dejara en paz. Y comprendió que algo importante había sucedido. No solo se había convertido en la chica que le devolvió el golpe al matón, se había convertido en un símbolo. No soy una heroína, dijo en voz baja. Simplemente estoy cansada de aguantar. A veces eso es suficiente, respondió Sarah. En ese momento, la voz de la directora sonó por la radio de la escuela. Atención, todos los estudiantes deben regresar a sus clases de inmediato. Se prohíben las reuniones en los pasillos. Repito. Parece que temen una revolución, se rió Marcus. Y tal vez tengan razón al temer, agregó Madison, que había estado en silencio hasta ese momento. Las últimas 2 clases del día transcurrieron en una atmósfera extraña. Los maestros claramente habían sido advertidos sobre lo sucedido, porque todos ellos evitaban cuidadosamente cualquier mención del incidente y trataban de mantener una atmósfera lo más neutral posible. Pero los estudiantes murmuraban. En la clase de inglés, la señora Brown intentaba discutir el simbolismo en matar a un ruiseñor, pero la mitad de la clase se pasaba notas sobre lo que había ocurrido en el gimnasio. En química, el señor Wilson explicaba las leyes de la termodinámica, mientras los chicos susurraban que Phoebe Harrison se había vuelto como una bomba atómica, silenciosa por fuera, pero explosiva. Después de la escuela, Phoebe esperaba una sorpresa. A la entrada estaba el coche de su padre, una vieja camioneta que él solía usar para regresar del taller. Michael Harrison parecía cansado y preocupado. «Sube», le dijo cuando Phoebe se acercó al coche. Pasaron los primeros 10 minutos en silencio. Phoebe miraba por la ventana las calles familiares de Riverdale y pensaba en cómo este tranquilo pueblo podía ocultar tanto dolor y crueldad bajo su superficie idílica. «Me llamó el director», finalmente dijo su padre. «Me contó lo que sucedió. ¿Y qué piensas?» Michael detuvo el coche al lado de la carretera y se volvió hacia su hija. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de cansancio y del estrés constante que había estado sintiendo desde la muerte de Emily. «Creo que ese chico recibió lo que merecía, y creo que debí haberlo hecho yo mismo hace un año». Phoebe miró a su padre con sorpresa. Esperaba escuchar una lección sobre la violencia y el autocontrol, pero en su lugar recibió apoyo. «Phoebe, sé que tu madre y yo no hemos sido los mejores padres en el último año. Nos sumergimos tanto en nuestro propio dolor que nos olvidamos de que tú también estás sufriendo, que tú también necesitas protección. Papá, déjame hablar. Cuando eso sucedió, me sentí como un completo fracasado. No pude proteger a mi pequeña. Pensé que si trabajaba más, si ganaba más dinero, si nos mudábamos a un mejor vecindario, de alguna manera podría corregir mi error. Pero no entendía que mientras intentaba arreglar el pasado, lo mismo te estaba sucediendo a ti». Phoebe sintió que se le cerraba la garganta. «No quería que te preocuparas. Ya tenías demasiados problemas». «No, cariño, tú eres mi mayor preocupación, en el buen sentido. Eres mi responsabilidad, mi orgullo, mi razón para levantarme cada mañana. Y si alguien te hace daño, eso también es mi problema». Michael abrazó a su hija, y por primera vez en muchos meses, Phoebe se sintió verdaderamente protegida. No porque se sintiera más fuerte físicamente, sino porque entendió que no estaba sola. «¿Qué pasará ahora?», preguntó ella. «Ahora vamos a casa, le contamos a tu madre todo y decidimos cómo seguir adelante. Juntos». En casa les esperaba Susan Harrison, quien ya estaba al tanto del incidente gracias al boca a boca del pequeño pueblo. Pero en lugar de histeria y reproches, Phoebe vio en los ojos de su madre algo diferente: orgullo y determinación. «Bueno», dijo Susan, abrazando a su hija, «parece que en nuestra familia está creciendo una verdadera luchadora. Mamá, ¿no estás enojada?» «¿Enojada? Cariño, estoy enojada conmigo misma por haberte dejado lidiar con esto sola tanto tiempo». Se sentaron en la cocina y por primera vez en un año, la familia Harrison habló abiertamente sobre lo que había sucedido con Emily, sobre lo que había estado pasando con Phoebe
y sobre lo que harían a continuación. «Mañana voy a la escuela», dijo Michael, «y exijo una reunión con los padres de ese Collins y toda su pandilla. Es hora de que los adultos resuelvan problemas de adultos». «¿Y si nos demandan?», preguntó Susan. «Que nos demanden. Tengo registros de todas nuestras quejas a la escuela sobre Emily. Hay testigos de lo que sucedió hoy. Y hay un abogado que estará muy feliz de representar a una familia cuya hija se defendió de matones». Phoebe escuchaba a sus padres y comprendía que algo había cambiado no solo en ella, sino también en ellos. La muerte de Emily había destruido su familia, pero los eventos de hoy de alguna manera comenzaron a reconstruirla. Por la noche, acostada en la cama, Phoebe pensaba en lo que había sucedido en un solo día. Por la mañana, ella era una gordita asustada que solo soñaba con no ser notada. Pero ahora se había convertido en algo así como una celebridad local, un símbolo de resistencia para algunos y una peligrosa psicópata para otros. Su teléfono estallaba con mensajes. Algunos compañeros le enviaban palabras de apoyo, otros amenazas. También estaban aquellos que simplemente querían saber los detalles. Pero lo que más la conmovió fue un mensaje de Sarah Jones. «Gracias por mostrarnos que no tenemos que ser víctimas. Mañana, por primera vez en 3 años, no tendré miedo de ir a la escuela». Phoebe apagó el teléfono y cerró los ojos. Mañana será un nuevo día y no tenía idea de lo que traería. Pero una cosa sabía con certeza. Nunca más sería esa niña que soporta en silencio el acoso y espera que todo se resuelva por sí solo. Se había convertido en alguien más, en alguien que estaba lista para luchar. Y si Emily había visto todo esto desde algún lugar, Phoebe esperaba que su hermana estuviera orgullosa de ella. A la mañana siguiente, Phoebe se despertó con el sonido de puertas de automóviles bajo las ventanas. Al asomarse al patio, vio 2 SUV, una Escalade negra y un Lexus plateado. De la primera salió un hombre de unos 50 años con un traje caro. Reconoció a Richard Collins, el padre de Brad y dueño del concesionario de automóviles más grande del condado. De la segunda salieron otros 3 hombres en trajes que no reconoció, pero por su apariencia se podía adivinar que eran abogados. «Phoebe, baja», llamó su madre. «Tenemos visitas». En la sala de estar reinaba una atmósfera tensa. Michael Harrison estaba sentado en su overol de trabajo. Aún no había tenido tiempo de cambiarse después del turno nocturno en el taller. Susan estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Frente a ellos se sentaban 4 hombres en trajes que parecían extremadamente fuera de lugar en la modesta casa de la familia Harrison. «Ah, aquí está», dijo Richard Collins al levantarse cuando Phoebe entró en la habitación. «La joven que casi mata a mi hijo». «Señor Collins», también se levantó el padre de Phoebe. «Vamos, sin exageraciones. Su hijo recibió una lección que ya merecía hace tiempo». «¿Lección?». Uno de los abogados abrió una carpeta con documentos. «Señor Harrison, su hija causó una lesión a mi cliente. Los médicos diagnosticaron una fuerte contusión en el pecho y una leve conmoción cerebral. Brad pasó la noche bajo la supervisión de los médicos». Phoebe sintió un pinchazo de culpa, pero rápidamente lo reprimió. «Brad pasó una noche en el hospital, mientras que Emily pasó una eternidad en la tumba». «¿Y qué proponen?», preguntó Susan en un tono helado. «Estamos dispuestos a no presentar una denuncia ante la policía», dijo Richard Collins, «con la condición de que su familia pague los gastos médicos, se disculpe públicamente y su hija sea transferida a otra escuela. Y si no», Michael cruzó los brazos, «o presentamos una denuncia por agresión, exigimos una compensación por daños morales de $100,000 y su hija obtiene un antecedente penal que arruinará su futuro». Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Phoebe miraba a estas personas en trajes caros que habían venido a su casa para intimidar a su familia, y sentía como dentro de ella resurgía la misma rabia que había sentido ayer en el gimnasio. «¿Puedo decir algo?», preguntó. «Phoebe, no es necesario», comenzó su madre. «No, mamá, es necesario». Phoebe miró directamente a Richard Collins. «Señor Collins, ¿sabe lo que su hijo le hizo a mi hermana? No veo la conexión. Él la llevó al suicidio. Él y sus amigos se burlaron de una niña de 14 años durante meses, hasta que ella decidió que la vida no valía la pena tanto sufrimiento. ¿Y saben qué hizo la administración escolar? Nada. ¿Y qué hizo la policía? También nada, porque su familia es demasiado influyente en esta ciudad». Richard Collins se sonrojó. «Son acusaciones serias, joven dama. Son hechos, y si quieren llevar esto a un juicio público, estaré encantada, porque entonces toda la ciudad conocerá la verdad sobre lo que le sucedió a Emily, y sobre cómo su hijo continuó el mismo acoso hacia mí.
Uno de los abogados le susurró algo a Collins al oído, y la expresión de su rostro cambió. «Está bien», dijo finalmente. «Quizás podamos encontrar un compromiso». «No hay compromisos», dijo firmemente Michael Harrison. «Mi hija se defendió. Y si su hijo no puede aceptar lo que recibió por sus acciones, ese es su problema». «Michael», Susan puso su mano en el hombro de su esposo. «Creo que el señor Collins quiere decir algo más». Richard Collins suspiró pesadamente. «Escuchen, no quiero avivar este conflicto. Brad a veces no se comporta de la mejor manera. Quizás realmente necesite una lección. Pero lo que hizo su hija es demasiado. ¿Y lo que hizo su hijo con mis hijas está bien?». Michael dio un paso adelante y los abogados se tensaron instintivamente. «Señor Harrison, mantengamos la civilidad». «¿Civilidad?», Susan se rió amargamente. «¿Hablan de civilidad cuando sus hijos llevaron a mi hija menor a la tumba?». Phoebe observaba esta escena y entendía que algo importante estaba sucediendo. Sus padres ya no eran personas quebradas que se escondían de los problemas. Se habían convertido en lo que debieron ser hace un año, defensores de sus hijos. «Está bien», Richard Collins se levantó. «Veo que no habrá una solución pacífica. Prepárense para el juicio». «Estamos listos», dijo Phoebe con calma. «¿Y ustedes están listos para que todo el estado se entere de lo que sucede en su escuela?». Después de que los invitados se fueron, la familia Harrison se sentó a discutir la situación. Michael ya se había puesto en contacto con su viejo amigo, el abogado David Miller, homónimo del director de la escuela, quien se especializaba en casos de derechos de los estudiantes. «David dice que tenemos buenas posibilidades», informó el padre, «especialmente si podemos demostrar que fue defensa propia». «¿Y qué pasa con la escuela?», preguntó Phoebe. «Me suspendieron, temporalmente», dijo la madre. «Y si el caso llega a juicio, puede que no solo te suspendan a ti». En ese momento sonó el teléfono de casa. Susan respondió, y al cabo de un minuto le pasó el auricular a su hija. «Es para ti, una periodista». «¿Hola?» «Hola, soy Jessica Turner del periódico Oregon Daily. ¿Podemos reunirnos? Me gustaría hablar contigo sobre lo que sucedió en la escuela». «¿Para qué?». «Porque tu historia puede ayudar a muchos otros niños que enfrentan acoso, y porque el público tiene derecho a saber lo que sucede en las escuelas». Phoebe miró a sus padres, quienes asintieron. «Está bien, pero solo en presencia de mis padres». Jessica Turner resultó ser una mujer de unos 35 años, con ojos inteligentes y la mirada aguda de una periodista profesional. Llegó una hora después y de inmediato declaró que esto podría convertirse en una gran historia. «Verás, el problema del acoso es muy grave en todo el país, y los casos en que las víctimas se defienden siempre atraen atención. Pero tu situación es especial, porque hay una trágica historia detrás». Durante las siguientes 2 horas, Phoebe contó lo que había sucedido con Emily, sus propias experiencias, el incidente de ayer. Jessica anotaba cada palabra, hacía preguntas aclaratorias, pedía documentos. «Me pondré en contacto con los abogados de la familia Collins para obtener comentarios», dijo al final. «El artículo saldrá pasado mañana. Prepárense para que después de esto, su vida pueda cambiar drásticamente». «¿Para mejor?», preguntó Phoebe. «Eso depende de cómo manejes la fama, porque, me temo, te volverás muy conocida». El resto del día la familia pasó preparándose para las batallas que se avecinaban. Michael tomó un día libre en el trabajo para reunirse con el abogado. Susan se puso en contacto con otros padres de estudiantes que también habían enfrentado acoso. Y Phoebe simplemente intentaba comprender en qué se había convertido su vida en un solo día. Por la noche, Madison la llamó. «Phoebe, ¿estás bien? Toda la escuela dice que los abogados de los Collins vinieron a tu casa». «Sí, vinieron. Intentaron asustarnos». «¿Y qué?». «No funcionó». «Dios mío, Phoebe, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Los Collins prácticamente controlan esta ciudad. Pueden destruir a tu familia». Phoebe hablaba con calma, pero en su voz había acero. «Mi familia ya fue destruida hace un año, cuando Emily murió. Ahora simplemente estamos tratando de levantarnos de las ruinas. Pero, nada de pero. Estoy cansada de esconderme, cansada de tener miedo. Si quieren guerra, la tendrán». Al día siguiente, que Phoebe debía pasar en casa debido a su suspensión, ocurrió algo inesperado. Al mediodía, se reunió una pequeña multitud frente a su casa. Estudiantes, padres, incluso algunos maestros. Trajeron flores, notas de apoyo, carteles con lemas como
Phoebe es una heroína y basta de burlas. ¿Qué está pasando?, preguntó Phoebe a su madre. Parece que te has convertido en un símbolo de resistencia, respondió Susan mirando por la ventana. Entre los reunidos estaba Sarah Jones con un grupo de otros marginados de la escuela. Estaba Marcus Brown con algunos estudiantes de grados inferiores. Incluso había padres cuyos hijos se habían suicidado en otras escuelas del distrito. Phoebe salió al porche y la multitud se silenció. No sé qué decir, comenzó. No quería convertirme en una heroína. Simplemente estoy cansada de ser una víctima. ¡Nos diste esperanza!, gritó una de las madres. Mi hija no pudo defenderse durante 3 años. Y ayer, por primera vez en ese tiempo, llegó a casa sonriendo, porque entendió que se puede luchar. «Phoebe Harrison para presidenta», gritó alguien en tono de broma y la multitud se rió. Pero la risa fue interrumpida por el sonido de sirenas. 2 patrullas de policía se detuvieron frente a la casa, y de ellas bajaron el sheriff David Thompson y su adjunto. «Señorita Harrison», dijo el sheriff, «necesito hablar con usted». La multitud se tensó. Michael Harrison salió rápidamente de la casa y se puso al lado de su hija. «¿Qué pasa, sheriff?» «Se ha presentado una denuncia de agresión contra su hija. Necesito hacerle algunas preguntas». «En presencia de un abogado», dijo firmemente Michael. «Por supuesto, pero formalmente debo notificar a la señorita Harrison que se ha abierto un caso en su contra». Phoebe dio un paso adelante. «Sheriff Thompson, estoy lista para responder cualquier pregunta. No tengo secretos». «Phoebe», comenzó su padre. «No, papá, que toda la ciudad sepa la verdad». El sheriff Thompson era un hombre de unos 50 años que había estado en el cargo durante 15 años. Recordaba a la familia Harrison desde antes de la tragedia y siempre les había tenido simpatía. «Señorita Harrison, cuénteme con sus propias palabras qué ocurrió en la escuela». Y Phoebe contó. Justo allí, en el porche de su casa, en presencia de los periodistas que habían llegado, en presencia de vecinos y compañeros de clase. Habló sobre los años de acoso a Emily, sobre su propio sufrimiento, sobre lo que ocurrió en el gimnasio. «No lo agredí», concluyó. «Me defendí. Y si eso es un crimen, estoy lista para aceptar las consecuencias». El sheriff guardó silencio durante un tiempo, y luego dijo, «Señorita Harrison, formalmente debo remitir este caso a la fiscalía, pero personalmente creo que cualquier chica tiene derecho a defenderse de los matones». Se volvió hacia la multitud. «Y ahora les pido a todos que se disuelvan. Esta es propiedad privada». Pero la gente no se dispersó. En cambio, comenzaron a aplaudir. Primero suavemente, luego cada vez más fuerte, hasta que los aplausos se convirtieron en una ovación. Phoebe estaba de pie en el porche de su casa, rodeada del apoyo de personas que apenas conocía, y comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la chica gorda y tímida que temía su propia sombra. Se había convertido en algo más, un símbolo de todos aquellos que estaban cansados de soportar la injusticia. Y en algún lugar de la ciudad, Brad Collins yacía en su habitación con el pecho vendado y sentía miedo por primera vez en su vida. No miedo físico, ese ya había pasado, sino el miedo de que el mundo en el que estaba acostumbrado a ser el rey se estaba desmoronando ante sus ojos. 3 días después, el artículo de Jessica Turner no solo ocupó la portada del periódico local, sino que fue recogido por importantes medios de comunicación en todo el estado. El titular, «Venganza por una hermana», como una marginada escolar se convirtió en símbolo de la lucha contra el acoso, atrajo la atención de los medios nacionales. Frente a la casa de la familia Harrison, se formó una fila de periodistas, activistas y simplemente curiosos. El teléfono sonaba sin parar con llamadas de productores de programas de entrevistas que querían invitar a Phoebe al aire. El alcalde de la ciudad convocó una reunión de emergencia del Consejo Municipal para discutir la crisis en el sistema educativo. Pero lo más importante estaba sucediendo en la propia escuela. La directora Miller fue convocada al Departamento de Educación del Estado para dar explicaciones. Varios maestros presentaron cartas de renuncia, incapaces de soportar la presión pública. ¿Y los estudiantes? Los estudiantes sintieron por primera vez en muchos años que su voz podía ser escuchada. Sarah Jones organizó un comité estudiantil contra el acoso escolar. Marcus Brown presentó una queja oficial sobre incidentes racistas que antes se habían silenciado. Incluso los padres de los alumnos de primaria comenzaron a exigir reuniones con la administración. Phoebe observaba todo esto desde casa, donde aún se encontraba bajo suspensión. Pero esa suspensión ya no parecía un castigo, sino más bien un respiro antes de la tormenta. «Phoebe»,
«Tienes visitantes», dijo su madre al entrar en la habitación. En el umbral estaban 3 personas que no esperaba ver. La directora Miller, la psicóloga escolar doctora Reynolds y la presidenta del comité de padres, señora Anderson, madre de Kyle, a quien Phoebe había apretado la mano en el pasillo. «Señorita Harrison». La directora parecía haber envejecido 10 años en esos pocos días. «Nos gustaría hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Sobre el futuro. Sobre cómo podemos cambiar la situación en la escuela». Pasaron a la sala de estar, donde ya esperaban los padres de Phoebe y el abogado David Miller. «Primero que nada», comenzó la directora, «quiero ofrecerle disculpas oficiales. A usted, a su familia y a la memoria de su hermana. Cometimos errores graves en el manejo de los casos de acoso. Las disculpas no traerán de vuelta a Emily», dijo Susan fríamente. «No, no la traerán. Pero pueden prevenir otras tragedias». La doctora Reynolds se inclinó hacia adelante. «Señorita Harrison, lo que usted hizo abrió los ojos a muchos, incluyéndome a mí. He trabajado con adolescentes durante años, pero no entendía la magnitud del problema». La señora Anderson era una mujer de unos 40 años con ojos cansados. «Mi hijo Kyle me contó la verdad sobre lo que sucedió con su hermana y sobre cómo él mismo participó en el acoso. Yo no lo sabía. ¿No sabía o no quería saber?», preguntó Phoebe directamente. «No quería», respondió honestamente la señora Anderson. «Era más fácil pensar que mi hijo era solo un chico popular y no un matón». La directora Miller abrió una carpeta con documentos. «Hemos desarrollado un nuevo programa de lucha contra el acoso. Un sistema de quejas anónimo, capacitación obligatoria para todo el personal, sanciones estrictas por cualquier forma de acoso». «Demasiado tarde para Emily», dijo Michael. «Pero no demasiado tarde para otros niños», replicó la doctora Reynolds. «Señorita Harrison, nos gustaría ofrecerle ser la cara de este programa, ayudarnos a crear algo que realmente funcione». Phoebe miró a estos adultos que habían ignorado el problema durante meses y ahora le pedían ayuda. Una parte de ella quería rechazar la oferta, mandarlos a volar, pero otra parte pensaba en Sarah, en Marcus, en todos esos niños que ahora sufrían como había sufrido Emily. ¿Y qué pasa con Brad y sus amigos? El señor Collins está suspendido hasta el final del semestre. Jason Williams ha sido expulsado por conducta inapropiada. Trey Davis ha sido transferido a otra escuela a petición de sus padres. ¿Y eso es todo?», la directora guardó silencio. «Oficialmente sí, extraoficialmente. El señor Collins padre retira su denuncia contra usted. Creo que se dio cuenta de que un juicio público haría más daño a su familia que beneficio». El abogado David Miller se inclinó hacia Phoebe. «Son buenas noticias. No habrá cargos, no habrá juicio». «¿Y si no quiero que retire la denuncia?», dijo de repente Phoebe. «¿Qué pasa si quiero que todo llegue a juicio?». Un silencio pesado llenó la habitación. «Phoebe», comenzó su padre. «No, papá. Si aceptamos un acuerdo silencioso ahora, nada cambiará. En un año todo se olvidará y todo volverá a la normalidad. Pero si el caso llega a juicio, si toda la verdad sale a la luz, entonces realmente algo cambiará». «Señorita Harrison», la directora estaba desconcertada. «Un juicio puede durar meses. Será difícil para todos. ¿Saben qué fue difícil? Ver cómo mi hermana llegaba a casa llorando todos los días. Escuchar cómo llora por las noches. Encontrar su cuerpo en el baño». Las últimas palabras de Phoebe fueron pronunciadas en voz baja, pero golpearon a los presentes como un impacto físico. «Señorita Harrison», el doctor Reynolds intentó decir algo. «No. ¿Quieren que les ayude a crear un programa contra el acoso escolar? Está bien, pero solo si llevamos el asunto hasta el final. Solo si cada persona en esta ciudad entiende que el acoso a los niños tiene consecuencias». La señora Anderson comenzó a llorar. «Mi hijo dice que no querían, que solo era una broma». «¿Broma?». Phoebe la miró con tal furia que la mujer retrocedió. ¿Para quién fue una broma? ¿Para Emily, que dejó de comer porque la llamaban gorda? ¿Para Emily, que le pidió a su mamá que la sacara de la escuela? ¿Para Emily, que escribió en su nota de suicidio que no podía soportar más el dolor? ¿Tenía una nota de suicidio?». La directora palideció. «Sí. ¿Y saben qué decía? Mamá, papá, Phoebe, los amo, pero no puedo despertar cada mañana sabiendo que tengo que ir a este lugar. No puedo seguir escuchando sus risas, sus palabras, ver sus caras. Solo quiero que el dolor se detenga». En la habitación reinaba un silencio mortal. Susan Harrison lloraba en silencio. Michael apretaba los puños y los 3 visitantes miraban al suelo. «Ella escribió eso a los 14 años»,
continuó Phoebe. A esa edad, los niños deberían estar pensando en su primer amor, en la graduación, en el futuro, y ella pensaba en cómo dejar de sufrir. ¿Qué quieren de nosotros?, susurró la directora. Verdad, justicia y la garantía de que esto nunca volverá a suceder. Después de que los visitantes se fueron, la familia Harrison se quedó sentada en la sala de estar, reflexionando sobre lo ocurrido. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, preguntó el padre. Sí, pero no por venganza, por justicia. Esa noche, Phoebe recibió una llamada de la periodista Jessica Turner. Phoebe, tengo una noticia para ti. 3 grandes cadenas de televisión quieren hacer documentales sobre tu historia, y los productores de Hollywood están interesados en los derechos de adaptación. ¿En serio? Más que en serio. Tu historia ha tocado un nervio en toda la nación. ¿Sabes cuántas cartas llegaron a la redacción después de la publicación del artículo? Más de 1000, de padres, de maestros, de niños que enfrentan el acoso en todo el país. Phoebe guardó silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero hay malas noticias, continuó Jessica. La familia Collins ha contratado una agencia de relaciones públicas que intenta presentar a Brad como una víctima. Están difundiendo rumores de que tú eres agresiva e inestable. ¿Y qué? Que la guerra apenas comienza, y las próximas semanas serán muy difíciles. Una semana después, Phoebe regresó a la escuela el lunes por la mañana y descubrió que todo había cambiado. En los pasillos había carteles con las reglas contra el acoso. En la entrada había un nuevo guardia de seguridad, y frente a la oficina del director se formó una fila de padres. Pero el cambio más importante estaba en las personas. Los estudiantes la miraban con respeto, y algunos con algo parecido a la veneración. Sarah Jones corrió hacia ella apenas entró. Phoebe, no vas a creer lo que está pasando. Creamos un club contra el acoso, y ya hay 30 personas inscritas. Y el director aceptó introducir una clase de tolerancia para todos los grados. Marcus Brown se unió a ellos. Y eso no es todo. 2 maestros que ignoraron las quejas durante años han presentado sus renuncias. Y el nuevo psicólogo escolar se especializará precisamente en problemas de acoso entre adolescentes. Phoebe escuchaba y entendía que su rebelión en solitario se había convertido en una verdadera revolución. Pero las revoluciones siempre tienen un precio. En la primera clase de historia, el señor Johnson anunció que estudiarían los movimientos por los derechos civiles. A veces, dijo, mirando directamente a Phoebe, una sola persona puede decir no y cambiar el mundo. Pero la verdadera prueba la esperaba en la cafetería. Brad Collins regresó a la escuela después de una semana de ausencia. Estaba sentado en su mesa habitual, pero a su alrededor ya no había el mismo grupo de siempre. Jason había sido expulsado, Tracy había transferido y Kyle estaba sentado en el extremo opuesto del comedor, evitando el contacto visual con sus antiguos amigos. Cuando Phoebe entró en el comedor, las conversaciones se apagaron. Todos esperaban ver qué sucedería al encontrarse los 2 protagonistas de la drama escolar. Phoebe tomó una bandeja con comida y se dirigió a su mesa habitual. Al pasar junto a Brad, sintió su mirada. Al volverse, vio que él la miraba con una expresión que nadie esperaba ver en el rostro del rey de la escuela. Con miedo y con algo parecido a remordimiento. Sus ojos se encontraron durante unos segundos. Brad abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no pronunció ni una palabra. Phoebe le asintió, no de manera amistosa, pero tampoco hostil, simplemente reconociendo su existencia. No era el momento dramático de venganza que esperaban los espectadores. Era algo más profundo, un entendimiento silencioso de que el viejo mundo, donde los fuertes podían burlarse de los débiles sin consecuencias, había muerto. Durante el almuerzo, una niña de 7º grado se acercó a Phoebe, pequeña, delgada, con gafas. «Perdón», dijo en voz baja. «¿Puedo sentarme contigo?» «Por supuesto. ¿Cómo te llamas?» «Amy. Amy García». La niña se sentó y añadió aún más bajo. «Gracias». «¿Gracias por qué?» «Por mostrarme que se puede ser fuerte, incluso si no pareces fuerte». Phoebe miró a esa niña y vio en ella a sí misma 3 años atrás, o a Emily, y comprendió que esa era la verdadera razón de todo lo que había sucedido. No venganza, ni justicia en un sentido abstracto, sino esa pequeña niña que ya no tiene miedo. Después de la escuela, Phoebe recibió una sorpresa. En la entrada había una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje caro. «Señorita Harrison, soy Victoria Stone, abogada de Portland. Represento a la organización Voces contra la Violencia».
Nos gustaría ofrecerle una colaboración. ¿Qué tipo de colaboración? Ayudamos a las víctimas de acoso escolar en todo el país a obtener justicia a través de los tribunales. Su caso podría sentar un precedente para cientos de otras familias. Phoebe invitó a la mujer a su casa, donde pasaron las siguientes 2 horas discutiendo posibilidades. Entiende, explicaba Victoria Stone. La mayoría de los casos de acoso se silencian precisamente porque las víctimas temen la exposición. Pero su historia ya ha tenido resonancia nacional. Si logramos justicia en su caso, abrirá la puerta a miles de otros niños. ¿Y qué significa eso para mi familia? Significa que los próximos meses serán muy difíciles. La parte demandada intentará desacreditarte de cualquier manera. Buscarán en tu pasado tratando de encontrar cualquier información comprometedora. Michael Harrison frunció el ceño. ¿Y tú crees que deberíamos aceptar esto? Creo que deben saber en qué se están metiendo, pero también creo que tienen la oportunidad de cambiar la vida de miles de niños. Esa noche, la familia discutió la propuesta de la abogada. La decisión debía tomarla Phoebe, pero sus padres querían asegurarse de que ella entendiera todas las consecuencias. Va a ser difícil, dijo la madre. Intentarán presentarte como un monstruo. Mamá, ya lo están haciendo. Hay un montón de comentarios en internet diciendo que soy una psicópata peligrosa. Pero el tribunal es otro nivel. Esto se transmitirá en todo el país. Phoebe guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: ¿Saben lo que he comprendido en estas semanas? Emily no murió solo porque la acosaban en la escuela. Murió por el silencio, por el hecho de que los adultos preferían no notar el problema, por el miedo de otros niños a defenderla, por el hecho de que el sistema protegía a los agresores, no a las víctimas. Se levantó y se acercó a la fotografía de Emily, en la repisa de la chimenea. No puedo devolver a mi hermana, pero puedo hacer que su muerte no sea en vano. Si mi juicio salva al menos a un niño de lo que pasó Emily, entonces todo esto habrá tenido sentido. Michael abrazó a su hija por los hombros. Entonces iremos hasta el final. 8 meses después. El primer día del juicio atrajo una atención mediática sin precedentes. El edificio del tribunal en Portland estaba rodeado de vehículos de televisión y multitudes de partidarios y opositores sostenían pancartas a ambos lados de la entrada. «Justicia para Emily», gritaban unos. «Protejamos a nuestros hijos de la violencia», respondían otros. Phoebe se dirigía al edificio del tribunal, acompañada de sus padres y abogados, tratando de no prestar atención a los destellos de las cámaras y los gritos de los periodistas. «Señorita Harrison, ¿qué siente antes del inicio del juicio?» «Phoebe se arrepiente de lo que hizo». «Señorita Harrison, ¿es cierto que Hollywood quiere hacer una película sobre su historia?» No respondió a ninguna de las preguntas hasta que llegó a los escalones del tribunal. Allí se detuvo y se volvió hacia la multitud de periodistas. «Solo quiero decir una cosa». Su voz fue amplificada por los micrófonos de los reporteros. «Este juicio no es sobre venganza. Se trata de asegurarnos de que ningún niño más tenga que pasar por lo que pasó mi hermana Emily». La sala del tribunal estaba llena. En las primeras filas se encontraban los padres de Phoebe, periodistas, activistas de organizaciones contra el acoso escolar. Detrás de ellos, estudiantes y maestros de diferentes escuelas que habían venido a apoyar a Phoebe. Y en la parte opuesta de la sala, la familia Collins y sus partidarios. La jueza Margaret Wilson era una mujer de unos 60 años con la reputación de ser una jueza estricta, pero justa. Se había especializado durante muchos años en casos relacionados con los derechos de los menores. «Les pido a todos que se pongan de pie», anunció el alguacil. «Se escucha el caso del estado de Oregón contra Bradford Collins Jr. por cargos de acoso escolar sistemático, incitación al suicidio y daño psicológico». Era un caso complicado, ya que se estaban considerando simultáneamente los cargos contra Phoebe por agresión y la demanda civil de la familia Harrison contra Brad Collins y el distrito escolar por crear un ambiente educativo hostil que condujo a la muerte de Emily. El abogado defensor, Robert Kingston, uno de los abogados más caros del estado, se levantó para su declaración de apertura. «Su señoría, estimados jurados, hoy estamos tratando un caso de un acto atroz de violencia cometido dentro de las paredes de una escuela. Mi clienta, Phoebe Harrison, causó lesiones graves a mi defendido durante un juego deportivo. Sí, los adolescentes a veces dicen cosas inapropiadas, pero eso no da derecho a recurrir a la violencia física». Hizo una pausa mirando a los jurados. La defensa intentará presentar esto como un acto de justicia retributiva, pero la justicia se lleva a cabo en los tribunales, no en los gimnasios escolares.
Phoebe Harrison no es una heroína. Es una agresora que pudo haber mutilado o incluso matado a un compañero de clase. Cuando llegó el turno de la acusación, Victoria Stone se levantó con una carpeta de documentos en las manos. Su señoría, estimados jurados, hoy no estamos tratando simplemente un caso de una pelea escolar. Estamos tratando un caso de terror sistemático que llevó a una niña de 14 años al suicidio y que continuó en contra de su hermana. Se acercó al estrado de pruebas, donde había una fotografía ampliada de Emily Harrison. Emily Harrison era una niña normal, con sus sueños y miedos. Le encantaba leer, tocar el piano, soñaba con ser veterinaria. Pero en los últimos meses de su vida, solo pensaba en cómo evitar el acoso en la escuela. Victoria tomó un cuaderno en sus manos. Este es el diario de Emily. En él, ella anotaba todo lo que le sucedía. Voy a citar algunos fragmentos. Abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz baja, pero clara. 15 de septiembre. Hoy Brad y sus amigos me rodearon nuevamente en el pasillo. Decían que monstruos como yo no merecen vivir. Intenté pasar, pero no me dejaron. Un maestro pasó cerca y no dijo nada. En la sala reinaba un silencio absoluto. 23 de septiembre. Me lanzaron comida en la cafetería. Cuando me quejé al maestro de guardia, dijo que eran solo travesuras infantiles. No quiero ir más a la escuela. La voz de Victoria temblaba, pero continuó. 12 de octubre. Hoy escuché que planean algo especial para mi cumpleaños. Tengo miedo. Estoy pensando en contarles a mis padres, pero ya están preocupados por el trabajo. Tal vez sería mejor si simplemente desaparezco. Varias personas en la sala lloraron. Incluso algunos jurados se limpiaban los ojos. La última entrada está fechada el 27 de octubre, un día antes de la muerte de Emily. Victoria cerró el diario. No voy a leerla en voz alta, pero cada miembro del jurado recibirá una copia para entender lo que sentía esta niña en las últimas horas de su vida. Se volvió hacia los jurados. Phoebe Harrison no es la agresora. Es una hermana que ya no pudo quedarse callada ante el acoso. Es una niña que finalmente dijo, basta. Y si la castigamos por esto, enviaremos un mensaje a todos los niños del país. Quédense callados, aguanten, no se defiendan. Los primeros testigos de la acusación fueron compañeros de clase de Emily, que vieron el acoso, pero temieron intervenir. Timothy Rogers, ahora en 8º grado, relató con voz temblorosa. Vi cómo empujaban a Emily en el pasillo. Decían cosas horribles. Quería ayudar, pero temía que entonces se volvieran contra mí. ¿Y qué sentiste al enterarte de la muerte de Emily?, preguntó Victoria. Culpa, una enorme culpa, porque podría haber hecho algo, pero no lo hice. Amanda Clark, amiga de Emily, lloraba mientras contaba sobre las últimas semanas de vida de la niña. Ella decía que no veía sentido en la vida, que cada día en la escuela era una tortura. Intenté apoyarla, pero no entendía cuán grave era todo. Pero el testimonio más impactante fue el de la enfermera escolar, Jennifer Thomas. Emily venía a verme casi todos los días en el último mes. Se quejaba de dolores de cabeza, náuseas, problemas para dormir. Todos son síntomas clásicos de estrés crónico en los niños. ¿Informó esto a la administración? Varias veces, pero me dijeron que eran problemas normales de la adolescencia. ¿Y qué piensa ahora? La enfermera miró hacia la familia Harrison. Ahora entiendo que podría haber salvado a esta niña si hubiera insistido. Y eso me atormentará hasta el final de mis días. La defensa intentó desacreditar a los testigos, presentando sus testimonios como un intento de desviar la culpa por su propia inacción. Señor Rogers, el abogado Kingston se acercó al adolescente. Usted afirma que vio el acoso, pero ¿por qué no se lo dijo a sus padres o a los maestros? Yo tenía miedo. ¿Miedo? ¿O simplemente no lo consideraba serio? No, Quizás lo que usted llama acoso eran solo peleas normales entre adolescentes. Victoria se levantó. Objeción, el abogado está coaccionando al testigo. Aceptada. La jueza Wilson miró severamente al defensor. Cuando llegó el turno de Phoebe de testificar, la sala quedó en tensa expectativa. Se levantó y puso su mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Victoria Stone comenzó con preguntas simples sobre la familia, la escuela, la relación con Emily. Phoebe respondió con calma y claridad, sin mostrar emociones. Cuénteles a los jurados sobre los últimos meses de vida de su hermana. Emily cambió, se volvió cerrada, triste, dejó de comer, dormía mal. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que todo estaba bien. ¿Sabías que la acosaban en la escuela?
Lo sospechaba, pero Emily me pidió que no interfiriera. Tenía miedo de que las cosas empeoraran. ¿Y qué pasó después de su muerte? Phoebe se quedó en silencio durante unos segundos, reuniendo fuerzas. Entendí que podría haberla salvado, que debería haber insistido, hacer que mis padres tomaran medidas, y me prometí que nunca más me quedaría callada cuando viera una injusticia. ¿Y qué sentiste cuando Brad Collins y sus amigos comenzaron a acosarte? Rabia, pero no solo por mí, por Emily. Se reían de su muerte, la llamaban débil, y entendí que no habían aprendido nada. Cuénteles a los jurados lo que sucedió en el gimnasio. Phoebe relató en detalle los eventos de ese día, sin ocultar ningún detalle. No planeaba hacerle daño grave, solo quería mostrar que ya no iba a tolerar más. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Phoebe guardó silencio por un largo rato, y luego miró directamente a los jurados. Lamento que Brad resultara herido, pero no me arrepiento de haberme defendido, y si pudiera volver al pasado, protegería a Emily. Cuando comenzó el interrogatorio cruzado, el abogado Kingston intentó presentar a Phoebe como agresiva e inestable. Señorita Harrison, ¿es cierto que practicaba deportes de contacto? Sí. ¿Y sabía de su fuerza física? Sí. Pero a pesar de eso, ¿eligió la violencia como forma de resolver el conflicto? Elegí la autodefensa. ¿Autodefensa? Pero nada le amenazaba en ese momento. Me amenazaba lo mismo que mató a mi hermana. La humillación sistemática que destruye el alma. Kingston intentó un enfoque diferente. Señorita Harrison, usted afirma que sus acciones fueron dictadas por el deseo de proteger a otros. Pero, ¿no pensó que su ejemplo podría inspirar a otros niños a la violencia? Pensé que mi ejemplo podría inspirar a otros niños a no quedarse callados. La violencia es lo que le hicieron a Emily, y yo simplemente respondí. Cuando Phoebe salió del estrado, en la sala reinaba un silencio absoluto. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas. La última testigo de la acusación fue Susan Harrison. Ella habló sobre cómo había intentado obtener protección para Emily, cómo se dirigió a la escuela, cómo la ignoraron. Perdí a una hija por la indiferencia de los adultos, dijo, mirando a los jurados a través de las lágrimas. No permitiré que el sistema rompa a mi segunda hija. La defensa llamó a sus testigos, tratando de presentar a Brad como un adolescente común que se convirtió en víctima de una agresión inadecuada. Su madre, Patricia Collins, lloraba en el estrado. Brad no es un ángel, pero no es un monstruo. Sí, dijo algo inapropiado. Pero los niños hacen eso. No es motivo para mutilarlos. La directora Miller dio testimonios contradictorios, tratando de justificar la inacción de la administración escolar. Hicimos todo lo posible dentro de nuestras competencias. Desafortunadamente, los conflictos adolescentes son difíciles de prevenir, pero el testigo más inesperado fue el mismo Brad Collins. En contra del consejo de sus abogados, insistió en testificar. Subió al estrado, notablemente más delgado y envejecido en estos meses. Su habitual confianza había desaparecido sin dejar rastro. Señor Collins, comenzó su abogado, cuénteles a los jurados lo que ocurrió en el gimnasio. Estaba jugando al dodgeball. Phoebe me lanzó la pelota con tanta fuerza que pensé que moría. No podía respirar. Pensaba que tenía costillas rotas. ¿Y qué sentía? Miedo, dolor. Nunca pensé que alguien pudiera odiarme tanto. Durante el interrogatorio cruzado, Victoria Stone no mostró ninguna compasión. Señor Collins, ¿qué le dijo a Phoebe justo antes de que ella lanzara la pelota? No recuerdo exactamente. ¿No recuerda? Permítame refrescar su memoria. Dijo, tu hermana fue solo un calentamiento, ¿es cierto? Brad palideció. Quizás dije algo así. Y también, hoy haremos un espectáculo en su honor, del que hablará toda la ciudad. ¿Correcto? No pensé... ¿Y qué pensaba, señor Collins? ¿Que la muerte de una niña de 14 años es motivo de bromas? No, yo... ¿Es consciente de que sus palabras y acciones llevaron a la muerte de Emily Harrison? El abogado de la defensa se levantó. Objeción. No hay pruebas directas. Rechazada. El juez Wilson miraba a Brad. Responda a la pregunta, señor Collins. Brad guardó silencio por un largo tiempo y luego dijo en voz baja. Creo que todos somos culpables de lo que le pasó a Emily. Se levantó un murmullo en la sala. El abogado de la defensa intentó interrumpir el interrogatorio, pero el juez permitió que continuara. Señor Collins, ¿se arrepiente de sus acciones? Sí, cada día, si pudiera cambiar algo. ¿Y qué le diría a la familia Harrison? Brad miró hacia Phoebe y sus padres. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, por Emily, por Phoebe, por ser tan
tan monstruoso. Los alegatos finales fueron emocionales por ambas partes. El abogado Kingston instó a los jurados a no dejar que las emociones nublaran los hechos. Sí, la muerte de Emily Harrison es una tragedia, pero eso no le da derecho a su hermana a recurrir a la violencia. Vivimos en una sociedad civilizada donde las disputas se resuelven con palabras, no con puños. Victoria Stone, en su discurso, se dirigió a la esencia del asunto. Estimados jurados, no solo deben decidir el destino de una niña, ustedes están decidiendo qué tipo de sociedad queremos construir para nuestros hijos. ¿Una sociedad donde las víctimas callan y sufren o una sociedad donde pueden defenderse? Los jurados deliberaron durante 4 horas. Cuando regresaron a la sala, la presidenta del jurado, una anciana llamada Doris Henderson, se levantó con el veredicto. En el caso del estado de Oregón contra Phoebe Harrison por cargos de agresión, no culpable. La sala estalló en aplausos. Phoebe abrazó a sus padres y a sus abogados, llorando de alivio. Pero la jueza Wilson aún no había terminado. Señor Collins, se dirigió a Brad, aunque los cargos criminales contra la señorita Harrison han sido desestimados, queda la cuestión de la responsabilidad civil por la muerte de Emily Harrison. Hizo una pausa. Teniendo en cuenta el testimonio de los testigos y su propia confesión, el tribunal ordena una compensación a la familia Harrison de $50,000. Además, usted debe completar un curso de rehabilitación y realizar 200 horas de trabajo comunitario en organizaciones que ayudan a las víctimas de acoso escolar. Brad asintió, aceptando la decisión sin objeciones. Y finalmente, la jueza miró a todos los presentes. Ordenó la creación de un grupo de trabajo para revisar la política de lucha contra el acoso escolar en las escuelas del distrito. La señorita Harrison será invitada como consultora y representante de los intereses de los estudiantes. Un año después, Phoebe estaba frente al espejo en su nueva habitación en la Universidad de Portland, donde había sido admitida con una beca completa. En la mesa había cartas de niños de todo el país que le agradecían por mostrarles cómo luchar contra la injusticia. El grupo de trabajo contra el acoso escolar, en el que ella trabajaba como consultora, ya había logrado la adopción de nuevas reglas en las escuelas del distrito, y su experiencia estaba siendo estudiada en otros estados. La tasa de suicidios adolescentes en Oregón había disminuido en un 15%. Brad Collins cumplió con todos los requisitos del tribunal e incluso se convirtió en voluntario en una organización que ayuda a las víctimas de acoso escolar. Le escribió a Phoebe una carta en la que nuevamente pedía perdón y contaba cómo había cambiado su vida. Madison se inscribió en la misma universidad y se convirtió en la mejor amiga de Phoebe en su nueva vida. Sarah Jones fue admitida en el MIT con calificaciones récord. La confianza en sí misma que había adquirido después de la historia de Phoebe la ayudó a descubrir su potencial. Los padres de Phoebe se mudaron a Portland para estar más cerca de su hija. Michael abrió su propio taller mecánico y Susan se convirtió en consultora familiar, ayudando a los padres de niños que enfrentan acoso escolar. Por la noche, Phoebe estaba sentada en su habitación escribiendo una carta. Querida Emily, hoy se cumple 1 año desde el juicio. 1 año desde que el mundo entero conoció tu historia. Sé que no habrías querido tal fama, pero tu muerte salvó las vidas de cientos de otros niños. La semana pasada, una niña de Texas me escribió. Se llamaba Katie, tenía 14 años, igual que tú. Dijo que estaba pensando en suicidarse debido al acoso en la escuela, pero vio un documental sobre nuestra historia y cambió de opinión. En su lugar, pidió ayuda. Katie ahora vive, tiene un futuro. Y eso es gracias a ti, Em. No me convertí en la persona que planeaba. No tenía la intención de convertirme en una figura pública, de hablar en conferencias, de escribir un libro. Pero a veces la vida elige nuestro camino por nosotros. Sueño que estás orgullosa de mí, que en algún lugar estás mirando todo esto y sonriendo, que tu dolor finalmente tiene sentido. Prometo que seguiré luchando. Por ti, por todos los niños que no pueden defenderse, por el derecho a ser diferentes, por el derecho a estar protegidos, por el derecho a simplemente ser niños. Tu hermana, que nunca te olvidará, Phoebe, selló la carta en un sobre y la colocó en una caja junto a la fotografía de Emily. En esa caja estaban todas las cartas que había escrito a su hermana desde su muerte. Una forma de lidiar con el dolor, una forma de sentir conexión con aquella que siempre será una niña de 14 años con sueños de futuro. Afuera, la lluvia caía, una lluvia suave y cálida de Oregón. Phoebe abrió la ventana y se dejó mojar el rostro por las gotas de agua, sintiendo cómo se lavaba la fatiga de un día difícil.
Mañana tenía una reunión importante con senadores en Washington sobre la ley federal contra el acoso escolar. Pasado mañana, una charla en Harvard ante futuros maestros. La próxima semana, una entrevista para un documental sobre suicidios adolescentes. A veces deseaba volver a esa vida tranquila, cuando el mayor problema era encontrar la ropa adecuada. Pero luego recordaba a Katie de Texas, a Mike de Florida, a Sofía de California, a todos los niños que le escribían y decían que su historia les había dado fuerzas para luchar. Phoebe miró su reflejo en la ventana. Había perdido 30 kilos en el último año. No por dietas o complejos, sino porque una vida llena de sentido no dejaba tiempo para comer por estrés. Pero el cambio más importante no estaba en su apariencia. El cambio más importante estaba en sus ojos. Ya no había miedo, inseguridad, ni deseo de esconderse. Había determinación, fuerza y algo que se podía llamar sabiduría. Esa sabiduría que llega a quienes han pasado por el fuego y no se han quemado. El teléfono sonó. Era su madre. Hola querida, ¿cómo estás? Bien, mamá. Me estoy preparando para la reunión de mañana. Estoy orgullosa de ti, Phoebe, cada día. Emily también estaría orgullosa. Lo sé, mamá. Has cambiado el mundo, cariño. Quizás no todo el mundo, pero esa parte que es importante. Después de la conversación, Phoebe se quedó mucho tiempo sentada junto a la ventana, pensando en cómo una decisión, la decisión de no permanecer en silencio, de no aguantar, de no esconderse, puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de miles de otras personas. Emily está muerta. Eso no se puede cambiar, pero su muerte no fue en vano. Si los niños de todo el país ahora saben que no están solos, que hay personas dispuestas a luchar por ellos. A medianoche, Phoebe finalmente se acostó, pero antes hizo lo que había hecho cada noche durante 2 años. Tomó la fotografía de Emily, la besó y susurró. Buenas noches, hermanita. Mañana volveré a luchar por ti. Y en algún lugar del universo, en ese lugar donde no hay dolor ni miedo, una niña de 14 años con sueños de futuro sonrió y susurró en respuesta. Buenas noches, Phoebe. Te quiero, y estoy más orgullosa de ti de lo que puedes imaginar.